Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lady Giovanna Rincón Martínez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en esta oportunidad les daré a conocer los periodos históricos de la neuropsicología de la educación. Desde el periodo preclásico y clásico se dieron a conocer muchas ideas sobre la mente, el cerebro, los procesos cognitivos, entre otras cosas que más adelante influyeron en gran medida a lo que hoy se conoce como neuropsicología, como por ejemplo la asociación de la pérdida del lenguaje a una alteración cognitiva, lo cual fue en el año 3500 a.C., lo cual más adelante sería estudiado más a fondo. Para el año 400 a.C., en Grecia, Hipócrates sugirió que el cerebro era el encargado de realizar procesos cognitivos, esto debido a la incapacidad cognitiva luego de una lesión cerebral, refiriendo así trastornos afonos y anaudos. Aristóteles en el año 380 a.C. propuso el enfoque racionalista, con el que decía que el corazón era el encargado de los procesos intelectuales y las emociones, y que el cerebro tenía como función enfriar el calor que generaba el corazón. En el siglo II después de Cristo, Claudio Galeno propone la teoría ventricular al realizar estudios en el cerebro de animales, con lo cual concluyó que éste se involucraba en funciones sensoriales y motoras. Esta teoría fue base para la teoría de localización cerebral. De igual modo, para el siglo XIII, Alberto Magno desarrolló más esta teoría, con lo que se concluyó que las facultades mentales como la percepción, el razonamiento y la memoria se encontraban en tres áreas diferentes del cerebro. Para el siglo XV, del siglo XV al XIX se empezaron a reportar patologías del lenguaje. Por ejemplo, Antonio Guanero, por medio de la interacción de dos pacientes afásicos, es decir, con trastorno del lenguaje, logra describir el primer caso de alexia sin agrafía, lo cual refiere a perder la capacidad de leer, pero no de escribir. Otro fue Joan Smith y Peter Smith, quienes describieron diferentes sintomatologías en pacientes afásicos, con lo que se interpreta que hay diferentes tipos de afasia. René Descartes también propuso que el cuerpo y el alma se conectaban en la glándula pineal, la cual está relacionada con la regulación e influencia de procesos físicos, mentales o emocionales. Otro autor fue Pierre Florence, que comprobó la existencia de los hemisferios y aunque no identificó áreas de este, sí afirmó que existían varias zonas las cuales integraban cada una de las funciones. Entonces con ello se originó la neurofisiología. La fasiología podemos decir lo que se originó con Paul Broca, que confirmó la relación del lenguaje expresivo con el lóbulo frontal izquierdo, y Karl Wernicke, que localizó el lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo. Para el siglo XIX, Franz Gall indica que los hemisferios cerebrales están compuestos por varios órganos, los cuales se encargan por separado de las cualidades intelectuales y morales. Gogol en 1880 indicó que la utilización errónea de objetos se debía a trastornos genósicos. Y para 1881 Munch describió por primera vez un trastorno perceptual debido a un daño cerebral, con lo que dijo que la ceguera psíquica se debía a la pérdida de la memoria, de las imágenes experimentadas con anterioridad. Bueno, ya para 1891 Freud introdujo el término agnosia para reemplazar el concepto planteado de ceguera psíquica, con lo cual se denominaban alteraciones tanto en la audición, en lo táctil, en la percepción del cuerpo y en fallas del reconocimiento del espacio.
Para 1900 se introdujo el concepto de apraxia con Liebman. Él lo describió como la incapacidad para realizar algunos movimientos de orden verbal. Bueno, el primero que planteó dificultades en el ensamblaje de figuras fue Rieger, quien dijo que estas dificultades se debían al daño cerebral en 1909. Con el término diasquisis, von Monaco refirió que se refirió a la propagación de los efectos del daño cerebral de todo el cerebro, con lo que se detectaban otras funciones y no solo las del área lesionada. Esto fue en 1911. La primera vez que se utilizó el término de neuropsicología fue en 1913 por William Oster. Mary, Bowry y Bailey en 1922 describieron el síndrome, que tiene dificultades de movimientos espaciales, cálculo y orientación, como planotopoquinesia. Para 1929, Carl Lashy afirmó que cada estructura cerebral es importante para cada función psicológica, como el recuerdo, que se encuentra ubicado en el córtex. También con la teoría del desarrollo cognitivo infantil, Jean Piaget en el siglo XX propone unas etapas del desarrollo en la infancia de los niños, lo cual influye en gran medida en el aprendizaje de cada uno de ellos. Para este mismo siglo, los neuropsicólogos dieron un enfoque a las lesiones cerebrales y a los procesos cognitivos, realizando estudios más exhaustivos de la relación entre estos, concluyendo y dando a conocer la manera en que el cerebro afecta el comportamiento y el aprendizaje de cada individuo. Para los años 50 se aumentaron las investigaciones en neuropsicología, donde se incrementó la investigación sobre las relaciones de las funciones cerebrales con el aprendizaje y habilidades cognitivas, comenzando a surgir así la neuropsicología educativa. Para 1980, Luria y Vygotsky empezaron a influir en la neuropsicología educativa con la integración de teorías que describen la influencia de varios factores en las funciones cognitivas. En 1985, esta neuropsicología educativa se establece ya como campo, al enfocarse de la manera en que el cerebro procesa cada información que recibe y se relaciona así con el aprendizaje, y así abordar los trastornos del aprendizaje como la dislexia y el déficit de atención. Para la década de los 90, de 1990, se empezaron a utilizar las imágenes funcionales como la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, con las que se empezó a visualizar la actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas cognitivas. Y ya para el 2000, entonces se tiene una mejor comprensión del cerebro en la adaptación con el aprendizaje, por lo cual se empiezan a estudiar sobre la plasticidad cerebral en función del desarrollo cerebral por medio de las experiencias. Del año 2012 al 2020 se empezaron a integrar programas en ambientes educativos para mejorar habilidades de aprendizaje en menores con dificultades cognitivas. Tanto en la época actual como futura, se seguirán aumentando las tecnologías que permiten seguir impulsando los programas, tanto para diagnosticar y tratar a la gran cantidad de trastornos, por lo cual con la inteligencia artificial nos permitiremos innovar para enriquecer y mejorar las experiencias de cada paciente y de cada estudiante, dando una mejor calidad de vida para cada individuo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.